el número de casos por semana. Si uno ve las rayas de los días, uno se medio pierde, ¿ok? Pero por semana, y los epidemiólogos hablan de semanas epidemiológicas, es más fácil entenderlo. Y hay claramente dos momentos. Las primeras 8 semanas, el promedio de casos en las primeras 8 semanas eran 45 casos a la semana. Y el promedio de casos en las últimas 6 semanas son 515 casos a la semana. Lo que está pasando ahorita es diferente a lo que pasó en marzo. Segunda moraleja. Y eso tiene una explicación epidemiológica, más allá de que me gusten o no me gusten los números oficiales, que no me gustan en términos generales, por diferentes razones que podemos hablar en las preguntas. Creo que aún los datos oficiales están hablando de un momento diferente de la epidemia, que se expresa en mayor número de casos. Si bien es verdad que higiene antes estaba haciendo 100 y ahora está haciendo entre 500 y 600 pruebas al día, el aumento de la proporción de los casos es de 11 veces y el aumento de las pruebas es de 5 veces. Entonces, no hay una correlación u otra, porque alguien pudiera decir, ok, como hacen más pruebas hay más casos, pero la proporción de los casos me dice claramente de que estamos en una fase de mayor transmisión de la que teníamos hace 4 o 5 semanas. Esta es la curva de casos acumulados en escala logarítmica, ahí la ven, bueno, el total de 4.000 casos que tenemos hasta el momento. Este gráfico, que mis hijos lo llaman el gráfico de Dulce Cabello de Ángel, que es medio complicado entenderlo, es de una publicación que hicimos en ProDaVinci para tratar de entender en ese momento por qué Venezuela esas 8 semanas fueron tan largas con tan pocos casos. Y es que entendimos a través de ese análisis, ahí está toda la data del mundo en un solo gráfico, entendimos que los países que tienen mayor Producto Interno Bruto, y no es un tema económico, transmiten la enfermedad mucho más eficientemente que los países que tienen menos Producto Interno Bruto, por lo tanto son más pobres. Y la lógica es que si usted se pone en la Quinta Avenida de Nueva York o se pone en la Gran Avenida de Madrid o se pone en la estación Termini de Milán, la dinámica comunitaria alrededor suyo es completamente diferente a lo que usted puede ver en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ¿ok? O que a lo mejor ve en Córdoba, Argentina, que es la segunda ciudad. La dinámica poblacional, el contacto persona a persona, es completamente diferente y eso obedece a que los países industrializados tienen métodos de comunicación más eficientes, trenes rápidos, carga más gente por persona, la gente se mueve más, hay más comercio. Entonces, esa dinámica social es el motor que dinamiza la epidemia. Y no puede ser igual en un país del primer mundo con mucha gente o en un país del mundo industrializado como China a América Latina. Entonces, de alguna manera esto nos va dando las claves de un poco cómo van a ser la epidemia en cada uno. Pero lo que sí es importante es que independientemente que usted en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, o en San Juan de los Morros, el estado Guárico, o usted en Taipei, la epidemia se comporta de forma estereotipada. ¿Qué significa eso? Que tiene una primera fase lineal y después una fase exponencial. De mayor intensidad o menor intensidad según sea la dinámica social de su país, pero esta dinámica llega siempre, ¿ok? Por lo tanto, si tú tengas un gobierno bueno, gobierno malo, de derecha, de izquierda, negro, blanco, demócrata, republicano, lo que sea, la epidemia va a comportarse estereotipadamente. Para unos antes, para otros después, y eso depende mucho también de el número de casos totales de la densidad poblacional. Entonces, lo importante de esta lámina es entender que todos, de alguna manera, tenemos más o menos la misma dinámica. Esta misma lámina, que es una simplificación de la anterior, está dividido cada una de las gráficas por el Producto Interno Bruto de medio alto, alto, medio bajo y bajo que utiliza el Banco Mundial. Y aparte de que tienen cantidades diferentes en 2 o 3 unidades logarítmicas entre una y otra, parten de un punto diferente. El punto de partida, que es lo que el símil que yo utilizo, la metáfora es el efecto inóculo, que para los infectólogos es un concepto muy importante. No es lo mismo que te lleguen al aeropuerto de Maiquetía en 3 semanas 8 personas positivas en diferentes vuelos, que lleguen al aeropuerto de Milán 1.500 personas en 5 días con virus. O sea, la cantidad de virus que entró a los países, de alguna manera, hizo que cada uno empezara en una escala diferente. Y América Latina, y en particular Venezuela,
se parece en ese sentido más a un país africano que a un país del primer mundo, en términos de la cantidad de gente que llegó al principio con virus. Por lo tanto, eso explicaba un poco la dinámica de la epidemia al principio. Este gráfico, que es de otro artículo de ProVinci, todavía más temprano, era que trataba de explicar si era probable que llegara a Venezuela el coronavirus. Venezuela está en uno de los países con mayor baja probabilidad por la cantidad de vuelos que llegaban. Y una de las pocas cosas que se han comportado muy exactamente es esta probabilidad. Primero empezó en los países que tenían más contacto con China y más vuelos, pero posteriormente fue barriendo todo el globo y hasta ahora hay 194 países con virus en este momento. ¿Cuáles son las conclusiones que tienen que ver con este tema inmunoserológico? Es que el comportamiento del virus es estereotipado. Primero lineal, luego exponencial. 2, la velocidad de crecimiento obedece a dinámicas sociales, economía, contacto persona a persona, grado de circulación, movilidad, pero por encima de eso hay un fenómeno fundamental que diferencia a esta epidemia de la influenza o que diferencia a esta epidemia del SARS. Es que si tú tienes un 30% de las personas que tienen viremia y transmiten la enfermedad y no tienen ningún síntoma, no hay gobierno que sea capaz de detectar al 100% de los casos. Y mientras eso no pase, la epidemia va a correr y va a caminar, le guste a uno o uno no le guste ese tema. Casi ningún sistema de salud ha podido escapar de la fase exponencial y el grado de afectación de la epidemia sobre los países, esto es lo que llamamos el impacto neto total, ¿ok? No es lo mismo 20.000 casos en Mali que 20.000 casos en Brasil, ¿ok? Eso habla del impacto neto, la cantidad de casos sobre el impacto social, cómo se vive la epidemia en cada uno de los países. Es una relación entre la transmisibilidad y la robustez o debilidad de un sistema de salud. Mientras tienes un sistema de salud mucho más robusto, como el alemán, por ejemplo, o el inglés, el impacto neto social de la epidemia es relativamente menor porque la gente sabe que está protegida, que aunque haya casos, bueno, tú vas a tener tu médico que te va a atender, tú vas a tener tus medicinas, y en nuestros países, donde los sistemas de salud son más endebles, el impacto social que tiene esa epidemia, aun cuando el número de casos sea a lo mejor en términos de tasa más bajo, el impacto neto puede ser eventualmente mayor. ¿Cuáles son las consecuencias de estos eventos? La fase exponencial llegará indefectiblemente. Concepto número 2, mientras más movilidad, mayor riesgo de contagio. Concepto número 3, la vulnerabilidad de los sistemas de salud genera una brecha entre la capacidad de transmisión y la capacidad de atención. Y la flexibilización de las medidas de distanciamiento conllevará un aumento de casos indefectiblemente en la mayoría de los países del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la flexibilización del distanciamiento tiene que ver con que aumente la movilidad, aumenta la distancia en que las personas se mueven, aumenta el contacto persona a persona. Creo que es un dogma de la transmisión de los virus. Entonces, no importa si usted esté en Miami o usted esté en Singapur, si flexibiliza, va a aumentar los casos. La pregunta o la respuesta para los estados es cuánto es capaz mi sistema de salud o mi institucionalidad como país de aguantar el aumento de los casos. ¿Okay? ¿Qué pasa? En los países poco robustos como América Latina, en particular Venezuela, esa capacidad es mínima porque en Venezuela solamente hay 200 camas de terapia intensiva en el sector público y otras 200 en el sector privado, a diferencia de Colombia que quizás tiene 10.000. No, son números que no se pueden comparar uno con otro en términos de la capacidad, de la robustez de nuestro sistema en relación a otro. Entonces, si en algún momento, en algún sitio estamos en vulnerabilidad, probablemente es en nuestro país por la debilidad de nuestro sistema de salud. Y esto es otra lámina de ProVinci, y hablamos en un foro la semana pasada, que tiene que ver la pregunta de cómo se acaba la epidemia. Y las epidemias solamente se acaban cuando pasan dos eventos o una combinación de esos eventos. Esto es una caricatura, los puntos blancos son personas, ¿ok? Vienen las personas infectadas que entran a una comunidad, infectan a otras personas, se forman unos clústeres, después vienen los inmunes, que son los amarillos, son las personas que ya tuvieron la enfermedad y tienen inmunidad, y esa inmunidad se convierte en la mayoría en algún momento. Entonces, esta es la dinámica del final de la epidemia, ¿ok? ¿Cuándo se acaba el coronavirus en el mundo? Cuando lleguemos a este estadio, ¿ok? De que todo el mundo sea inmune. Pero, ¿cuándo eso va a pasar? Entonces, eso puede ocurrir solamente cuando pasen dos eventos o una mezcla de ellos. Cuando todo el mundo se contagie, cuando hablo de todo el mundo es el 60%,
con 60% de anticuerpos en la población, los modelos matemáticos dicen que vas a tener inmunidad de rebaño y la epidemia va a tender a extinguirse ella sola, porque no hay capacidad de transmisión efectiva. O cuando aparezca la vacuna, porque generas inmunidad a través de la vacuna, que es lo mismo que haberse contagiado. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en que se contagie todo el mundo? Bueno, nadie lo sabe, pero hasta ahora, los datos de las zonas donde ha habido alta porcentaje de infección, Nueva York, Milán, Madrid, dicen que solamente en esos entornos el 20% tiene anticuerpos positivos. California tiene 3%. Montreal tiene 8%. Finlandia tiene 4.5%. O sea, el camino de ese porcentaje, sea el que sea, a 60% parece larguísimo con todo lo que ha pasado. Moraleja número 1, si es por la vía de que todo el mundo se contagie, nos quedan muchos meses, probablemente hasta un año, de que lleguemos a esa brecha del 60%. Y la vacuna, la verdad, aquí hay pediatras en este foro, no tengo que explicar mucho eso, una vacuna en términos generales tarda 10 a 15 años en producirse. Si apretamos los procesos y se hacen paralelo, el mejor escenario posible, en el caso de que haya una vacuna segura y potencialmente activa, será para enero o febrero del 2021. Y ahí viene otro problema logístico. ¿Quién se vacuna primero? ¿Cómo vacunas a 6.000 millones de personas o a 3.000, que es la mitad? ¿Quién paga eso? ¿Dónde se pone uno en la cola? Bueno, una serie de cosas que yo, como siempre, quienes me conocen, saben que no he sido, siempre que digo, ¿para cuándo es la vacuna? Para la próxima epidemia. Bueno, yo creo que no va a ser para la próxima en esta, probablemente para el final de esta. Otra de las cosas que es importante entender tiene que ver con este gráfico que parece un poco complicado, que para nosotros es vital un concepto que es el índice de transmisibilidad. El R sub 0, que implica una persona infectada, cuántas personas infecta. El R sub 0 en Wuhan, en su momento peor, fue 2.5, 2.7. En Milán, 2.4. En España, 2.3. Una persona infectada infecta secundariamente a 2 personas. Entonces, en Venezuela, el promedio hasta el domingo era 1.49 con todo lo que tenemos en cuarentena. Si la cuarentena tiene un efecto neto sobre el índice sub 0 cercano al, yo diría 40-50%, bueno, en Venezuela la transmisión hubiera sido 2 puntos y tanto, ¿ok? Por lo tanto, si tú quitas flexibilizas la cuarentena, el R sub 0 va a subir, lógicamente. No hay ninguna razón para que no suba, ¿ok? Y para que una epidemia se considere controlada, tú tienes que tener el R sub 0 en menos a 1, 5 o 6 o 7 semanas seguidas, ¿ok? Para saber que estás en la fase descendente de la epidemia. Entonces, uno se pregunta, cosa que no nos preguntamos, ¿por qué la epidemia en Wuhan llegó a un tope y bajó? ¿Por qué la epidemia en Madrid llegó a un tope y bajó? ¿Por qué la epidemia en Milán llegó a un tope y bajó? Porque hubo cuarentena estricta. No hay ninguna otra explicación. ¿Ok? La cloroquina no sirve para eso. La citromicina no sirve para eso. Las medidas de la medicina naturista tampoco sirve para eso. O una de las pocas cosas que tenemos claras es que lo único capaz de controlar un crecimiento exponencial es las medidas de distanciamiento. Todas al mismo tiempo. Lavarse las manos, ponerse tapabocas, distanciamiento social, disminuir la circulación, cuarentena, etcétera, etcétera. Si dividimos a cada uno de ellos por separado, cada uno de ellos tiene un impacto sobre el índice de transmisibilidad que no conocemos exactamente, pero no funcionan igual que juntas. Entonces, la primera moraleja del cuento para los venezolanos es que si estamos en una fase exponencial y vamos a un crecimiento acelerado, muy probablemente la única forma de aplanar esa curva es ir a una condición de cuarentena más estricta de la que tenemos en este momento. Y sin ninguna duda, me atrevo a predecir que la flexibilización que tuvimos la semana pasada va a tener un impacto sobre la transmisión en aumento de casos en las próximas semanas. Entonces, moraleja 1, esto va para largo, estos son mínimo 6 o 7 meses con coronavirus en nuestras vidas, no siempre obviamente en fase exponencial, ¿ok? Yo diría que en América Latina nos queda de crecimiento acelerado quizás 1 o 2 meses más y dependiendo de lo que hagan los gobiernos será más o será menos.
y de en adelante vamos a tener diferentes escenarios. Escenario número 1, que vayamos a una transmisión endémica, o sea, que haya clúster por ahí de coronavirus y eventualmente tengamos que ver pacientes o nos llegue un paciente que tenga coronavirus. Otro escenario posible que da el porcentaje importantísimo de la población que no tiene anticuerpos protectores, tengamos segundas olas o segunda ola. ¿Ok? Los nórdicos o los del hemisferio norte están preocupados de que la segunda ola venga en el momento que empezó la primera ola, que es en el invierno norte. Eso es enero, febrero del año que viene. Pero en los que no tenemos invierno norte, podemos tener olas consecutivas de diferentes magnitudes porque hay un número de susceptibles muy, muy importante en la población todavía. Entonces, esto va a durar mucho tiempo. Y mi idea es que, independientemente que le hable a las personas que tienen hoteles como negocio, o que venden perro caliente, o que tienen líneas aéreas o agencias de viaje, nuestro quehacer, que es médico, va a estar asignado por coronavirus, no importa que yo sea patólogo o sea neurocirujano. El riesgo va a estar allí. Y eso tiene implicaciones directas de cómo hacemos nuestra práctica médica, cómo nos cuidamos, cuándo nos cuidamos, cómo cuidamos a nuestros pacientes, cómo cuidamos a nuestra familia en todo este camino que queda por delante. Yo creo que, como le dije, esto tiene más o menos este escenario de tiempo y pensar en algo, no, que ya en septiembre vamos a volver a las clases normales y las universidades abiertas y vamos a operar como antes, no creo que sea, no creo que sea lógico, pues en términos de lo que estamos viendo. Yo creo que tenemos que construir una nueva realidad que va a tener limitaciones importantes en este momento. Entonces, bueno, yo, Francis, voy a parar por aquí. Y no sé cómo hacemos con las preguntas. Si la gente las escribe por el chat y yo las voy leyendo, o las lees tú, no sé, como ustedes quieran que hagamos esta parte. Gracias, Julio. Excelente tu exposición. Aclaraste muchas dudas que tenemos, sobre todo los que estamos viendo pacientes activamente en este momento. Y bueno, invitamos a todos los participantes para que hagan sus preguntas a través del chat. Tú las puedes ir leyendo directamente, Julio, no hay ningún problema. Más rápido. Ya veo alguna. Que si sé algo de la segunda ola en China, lo que sé es que en Beijing cerraron las escuelas, hay un aumento en la transmisión, así como hay 14 estados de los Estados Unidos que tienen aumento de la transmisión. Florida en este momento tiene más casos por día que en el primer momento. Yo no creo que sean olas diferentes, ojo. La ola es que pasaste, bajaste al nivel base y vuelves a tener otra ola. Yo creo que esto es un repunte de la misma primera ola por la flexibilización. Entonces, sin duda, está habiendo en diferentes formas o en diferentes intensidades brotes en algunas partes, en Israel, por ejemplo, estos estados de los Estados Unidos, etcétera, están viendo este rebrote. Es cierto que las personas que tienen sangre RH positivo tienen una resistencia especial, pareciera que tienen una menor probabilidad de enfermedad severa, pero lamentablemente nadie se puede cambiar el tipo de sangre. Entonces, creo que eso es un poco un saludo a la bandera y es una sensación de tranquilidad que no creo que dé ninguna tranquilidad. Yo creo que tenemos que apostarle a los factores de riesgo que son modificables. O sea, si yo soy negro o soy blanco, eso no lo puedo cambiar. Yo puedo cambiar a lo mejor que use tapaboca o no use tapaboca, pero el grupo RH, la verdad, no me lo puedo cambiar mucho. Me preguntan qué pasa en Maracaibo. Bueno, la información que tenemos es que hay una actividad muy importante. El hospital universitario, la terapia intensiva, tiene una proporción importante de pacientes con COVID. Hay 120 pacientes con PCR positivos en el hospital universitario. Hay un número no parecido, probablemente menor en la Chiquinquirá y en el hospital Coromoto. O sea, ahorita el punto caliente de Venezuela ciertamente es Maracaibo, pero si usted ve el mapa, Apure tiene 800 casos. Y Apure representa el 20% de todos los casos nacionales y tiene el 1% de la población. Pero Apure tiene casos el día 1, ¿ok? Y eso sistemáticamente vienen produciendo casos. Yo no pienso que el virus en Maracaibo es peor que el resto. Lo que va a pasar en Maracaibo, si el virus
llega o se mueve hacia acá, va a pasar igual en las ciudades con con alta densidad de población en algún momento de las próximas semanas o meses. Entonces, tiene hacia adelante, pues. Sigo sin entender el curso de la epidemia en Venezuela. Nunca la cuarentena. Realmente hemos visto unos datos de movilidad que Google puso en la web y Venezuela es el país con menor disminución de la movilidad en relación a sus pares latinoamericanos. O sea, aquí la cuarentena, y además nosotros monitoreamos la cuarentena, se ha cumplido menos históricamente que en otras partes. Pero a la vez que se ha cumplido menos, también la gente se mueve menos, porque aquí hay menos gasolina, el sistema de transporte público es terrible, etcétera, etcétera. En los países como Argentina, donde están entrando el invierno, ¿cuál es el pronóstico? Yo creo que en general el invierno no afecta para nada el virus, pero en invierno la gente está más concentrada, ¿ok? Y ya vemos lo que pasaron con los cruces, con los militares, con los presos. O sea, la infección en entornos cerrados siempre es un poco más transmisible. Esa es la razón por qué aumenta la influenza en enero en los países nórdicos. Entonces yo esperaría que es probable que en el sur, donde pega más frío y la gente, claro, el frío de Argentina no es tan grave como el frío de los países nórdicos, pero probablemente si yo apostaría a algo es que aumente el número de casos en el sur en este momento. Si la clínica Mira, privada... Julio, Sí, dale, Francis. no, que, bueno, disculpa que te interrumpí, pero por No, aquí preguntan qué hacemos, por ejemplo, nosotros los cirujanos que vamos para un paciente. De hecho, pregunta uno una cirugía laparoscópica. Yo creo que en general cualquier cirugía, y como nosotros no podemos hacer la prueba porque no está a nuestro alcance, ¿qué recomiendas tú que deberíamos hacer con esos pacientes que tenemos que operar por X circunstancias, porque la emergencia sí lo exige? ¿Qué hacemos en estos casos? fíjate, los casos que son emergencias, ¿no? Ahí no da chance para uno esté discriminando nada. Yo diría que en los casos que son semi-emergencia, ¿ok? Usted debería hacer primero un interrogatorio al paciente que descarte la posibilidad de que él sea una persona de contacto o enfermo, ¿ok? Por ahí hay sistemas interrogatorios que están corriendo de otros países y son buenos en general. Yo le haría el interrogatorio, le dijera a ese paciente, usted tiene que quedarse en cuarentena estricta por lo menos 2 semanas en su casa y posteriormente lo operaría. En este momento no tenemos forma de hacer pruebas que nos permitan, por la vía de una prueba, bien sea porque no la tenemos y bien sea porque las pruebas que hay no son tan buenas tampoco, de discernir a un paciente que sea positivo o negativo con absoluta certeza. Las pruebas ayudan, pero no son absolutamente ciertas. Entonces, si un paciente tiene un cáncer de mama, por ejemplo, vamos a poner, y bueno, tiene que operarse, bueno, hágale el screening por interrogatorio, dígale que mantenga 2 semanas en su casa en cuarentena y, bueno, y la opera, pues. Pero yo creo que no creo que, o sea, ya tenemos casos en Venezuela con cirujanos que tienen infección y que habían operado pacientes recientemente, ¿ok? Bueno, Excelente. porque cualquiera de nosotros se puede contagiar en la comunidad, pues, o los que vemos pacientes con COVID nos podemos contagiar. Y la asociación de enfermedad y cirugía es malísima. O sea, la información que hay, los datos de los pacientes que se operaron y posteriormente tuvieron COVID en el postoperatorio son muy malas en términos del porcentaje de complicaciones. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por tratar de discernir pacientes que tengan COVID de los que no tienen con las pocas herramientas que tenemos, que lo que tenemos ahora. Y yo creo, Julio, que si uno no tiene la posibilidad de tener la prueba a la mano, pues uno tiene que tratar a todo paciente a que va a operar como si lo tuviera. O sea, en el sentido de protección No, no, personal y del paciente. O sea, pensar que lo totalmente. tiene y... Ajá. Totalmente, Francis. Ay, Yo creo que nosotros tenemos que incorporar el concepto de protección universal, ¿ok? ujú. Así como aprendimos del VIH hace muchos años, los que hacemos práctica médica, obviamente nuestro riesgo, dependiendo de lo que hagamos, no es exactamente igual, pero aún en el menor riesgo posible, tenemos que tener precaución mínima. Yo hice un seminario hace un par de semanas donde hablé de cuáles son los niveles de riesgo y de protección para cada una de los tipos de práctica que tenemos, pero los procedimientos que generan aerosoles, intubar a un paciente y ponerlo en la máquina de anestesia, es un procedimiento que genera aerosol, a pesar de que es cerrado la mayor parte del tiempo, es un riesgo para todo el personal que te has puesto ahí. Entonces, una persona que va a cirugía tiene que estar intubado con
con un cubo de plástico o con escafandra. El personal que intuba a ese paciente y que se le maneja la vía respiratoria tiene que tener el máximo nivel de protección. Mucho más cuando sean intervenciones que manejen procedimientos que generan aerosoles. El doctor Gastón Silva te pregunta con insistencia, ¿qué sabes del brote del cafetal, del supermercado, del cafetal? No, hasta ahora no sé nada. O sea, sé lo que sale en las redes. Yo les recomiendo que no se guíen por lo que digan las redes, ¿ok? Las redes en general no son buenos diseminadores de información. Creo que hay un caso asociado y a veces tú ves mucha parafernalia. O sea, hemos tenido pacientes que viven en una urbanización. Bueno, eso no quiere decir que tú vas a fumigar la urbanización. Para empezar, que no sirve para nada, ¿ok? Entonces, si es un vecino que yo me monté con él en asesor es otra historia, o que fue a visitarlo y hice una parrilla con él, pero si es un vecino que vive 4 pisos más arriba y yo no tengo ningún contacto con él, yo no tengo por qué yo tener riesgo en particular, ni clausurar el edificio, ni mandato a esa gente para un hotel. Digamos, no es la forma, la transmisión es respiratoria, no por hablar por teléfono se transmite. Entonces, esa es la información que tenemos hasta ahora. Bueno, disculpa, lo que pasa es que un comentario. Preguntas. Sí, hay un espacio también de preguntas y están acá escribiendo insistentemente si el virus ha cambiado o ha modificado su comportamiento, si es más agresivo ahora en Venezuela, y sobre todo el tema también con respecto al tratamiento, tanto si la dexametasona tiene todavía indicación y si dentro de los protocolos utilizar acá en Venezuela se mantiene el uso de la hidroxicloroquina a pesar de lo que dicen los estudios, lo que está demostrado ahora científicamente. Ok, en relación a tratamiento, voy a ser tajante. Ninguno sirve para nada, ¿ok? Los utilizamos porque eso se usa con uso compasivo, porque no tenemos nada mejor. Remdesivir pareciera que tiene un perfil beneficioso sobre eso, pero la norma del ministerio dice que la use y nosotros la usamos. La usamos en los pacientes. Yo no creo que la cloroquina sea particularmente mortal, tenemos que estar pendientes con el intervalo QT y tal. Hemos utilizado cloroquina toda la vida, se utiliza cloroquina 400.000 pacientes al año en Venezuela porque tiene malaria, entonces bueno, no, pero es lo que tenemos, ¿okay? No creo, sí los trabajos recientes, el uso de dexametasona parece mejorar la mortalidad en los pacientes con insuficiencia respiratoria grave, pero la dexametasona no es el santo grial del tratamiento de coronavirus, no tiene efecto antiviral. Tercero, y esto hay que ser tajante, el virus en Venezuela no tiene ninguna diferencia en relación al resto del mundo. El virus tiene mutaciones, tiene ya 234 mutaciones. Ninguna de esas mutaciones le confiere mayor transmisibilidad o mayor severidad. Entonces, bueno, quienes dicen eso obviamente no son personas especialistas en esto y en Venezuela hay forma de demostrar que el genotipo del virus es diferente y hasta ahora no lo han dicho. Entonces, lo que pasa es que si tú comparas Maracaibo ahorita con el Maracaibo del 8 de abril, obviamente la situación es diferente, pero eso no quiere decir que el virus sea diferente. Esta es la forma de transmisión del virus en una fase exponencial, en una zona donde hay virus circulando. Mira, preguntan también, hay una persona que tiene una agencia de festejo y bueno, ellos dicen que eso es su modo de vivir. Pudieran hacerse nuevamente reuniones sociales con invitados, fiestas, organizar fiestas, para darle una pregunta al público pues, que tenemos por allí. Ok, respuesta tajante, no. Okay. En Venezuela, en este momento, con un aumento de crecimiento y el inicio de una fase exponencial, usted tiene una reunión de más de 3 personas y lo que está es exponiéndose a riesgo. Y esto es una recomendación para los que tengan hijos, porque yo también tengo, y me parece irresponsable que la gente esté haciendo parrillas, 20 panas en una parrilla echándose palos. No, esto no es momento para eso. ¿Okay? Quedarse en su casa sigue siendo una de las mejor maneras de protegernos a nosotros y evitar que aumente la transmisión de una manera masiva. Entonces, bueno, yo lamento, la gente que tiene hoteles tienen la capacidad ocupada la mitad por el gobierno y no les están pagando. Los que tienen agencias de viaje tampoco están trabajando, ni van a trabajar pronto. Entonces, esto es lamentable, ciertamente, pero reunir más de 3 personas para lo que sea, en este momento, es un riesgo. Pregunta que ¿cuánto tiempo permanece el virus en los alimentos? No, oigan, importante, concéntrense en la forma de transmisión. Esta aquí, la forma de transmisión es esta, la nariz, la boca y los 10 dedos, ¿ok?
olvídense de todo lo demás. Lavarse los pies no sirve, echarle cloro, echarse spray, no sé qué cosa tampoco sirve. Nosotros tenemos que lavarnos las manos, usar tapabocas, medidas de barrera que evitan que mi saliva que tiene el virus contagie a la otra persona. El contagio por fomites, que es el tema de los alimentos, y la baranda del metro, eso no tiene sentido epidemiológico. Si eso fuera así, hubiera 50 millones de infectados en el mundo ahorita. ¿No? Entonces eso no tiene lógica epidemiológica. Entonces, suscríbase a las cosas básicas. Lavado de las manos, protección respiratoria y no contacto con gente. Bueno, por ahí dice que si la fase exponencial solo está presente o activa en Zulia o en todo el país. Bueno, un poco depende como uno lo vea, ¿ok? Yo diría que la mayoría de los casos en este momento de aumento de transmisión son en Zulia, claramente, pero, digamos, en todo el país ha venido aumentando el número de casos. Entonces, yo creo que esa imagen que les presenté al principio da una buena idea de cuál es la situación, y yo soy de los que piensan que lo que está pasando en Zulia va a pasar en otros sitios de Venezuela en algún momento, como en general ha pasado. O pasó en Nueva Esparta, por ejemplo. Nueva Esparta pasó Sí. también. En Nueva Esparta tuvo un primer brote, ¿ok? Pero no una fase expansiva, ¿ok? Una fase expansiva es que tiene hoy 3 casos, mañana 6, pasado 12, después 20, después 50 y ahí va. Entonces, ojalá que no pase, Dios quiera que no pase, pero la verdad es lo que está pasando en Brasil, es lo que está pasando en Chile, es lo que está pasando en Perú, es lo que está pasando en Colombia. Ningún país de América Latina ha empezado a bajar los casos. Es lo que está pasando en México. Costa Rica y Uruguay son las únicas 2 excepciones. Estamos hablando de países pequeños, muy estructurados, muy cumplidores de las normas, sistemas de salud robustos. Entonces, digamos, el resto de América Latina se sale de esa norma. Mire, y vacunas, que la gente quiere saber para cuándo se piensa que esas vacunas que están prometidas es que para septiembre, octubre. Enero 2021. No hagan caso. Cuando ustedes vean CNN, Israel tiene una vacuna, ni lean ese titular. Eso es un titular amarillista. Hay por lo menos 44 candidatos a vacunas ahorita, y los procesos de investigación de vacunas te dicen claramente que tú no puedes violentarlo. No podemos hacer una vacuna insegura, y eso va a tardar muchos meses. Entonces, hay que esperar que la vacuna llegue cuando llegue, y creo que no va a ser hasta el 2021. ¿Cuándo van a aumentar el número de pruebas a la población? ¿Van a hacerlo en privado? ¿Qué piensa de la causa de los contagios médicos y las muertes de los médicos en Maracaibo? Fíjense, yo creo que al final, o sea, en todas partes hay una proporcionalidad de muertos relacionados con el sector sanitario, ¿ok? No creo que ahorita sea, bueno, ahorita es llamativo lo que está pasando porque hay más casos en Maracaibo. En relación a las pruebas, estamos presionando fuerte a través de organizaciones internacionales para tratar de aumentar el número de laboratorios. Yo creería que en la próxima semana vamos a tener un segundo laboratorio del ámbito gubernamental también, pero que se abra la puerta para que tengamos laboratorios del ámbito académico y idealmente laboratorios del sector privado. Pero la verdad, yo no soy vocero del gobierno, no, tampoco quiero serlo, pero eso depende mucho de la decisión gubernamental. Hasta ahora ha habido mucho control, estamos presionando para que eso venga. OPS nos dijo que vienen un número importante de cassettes para los sistemas de GeneXpert, que es un sistema de diagnóstico molecular rápido, muy bueno, de muy buena calidad, que hay en el sector público y hay en el sector privado. Pero no sabemos. Yo calcularía que en un par de semanas va a haber opciones de diagnóstico mejores de las que tenemos en este momento, por lo menos más amplio el escenario. En relación a las consultas, Julio, nos preguntan por acá que solamente la mascarilla quirúrgica o la N95 más escudo facial, ¿cuál es tu Fíjense, recomendación? yo diría que esto es como una conferencia completa. Hay 3 riesgos. Riesgo bajo, que es las personas que viven en una institución que son pacientes, no son médicos. No puede haber personas en una institución de salud en el país que no tenga un tapaboca. ¿Ok? Mínimo. Nadie. Ni la persona que limpia, ni el familiar de los pacientes. Situación de salud, tapaboca. Médicos con riesgo relativamente bajo tienen que usar al menos tapaboca
mínimo para examinar pacientes, guantes. Los de riesgo un poco más alto tienen que utilizar visor, protector de ojos, tapaboca N95 y aerosol, que es el último, tiene que usar todo el traje de astronauta. ¿Ok? Así, para hacerlo muy sencillo, para que la gente lo entienda, cada uno tiene que establecer su propio riesgo y establecer el tipo de riesgo que tiene y en función de eso el tipo de protección. Hay personas preocupadas. Perdón, Perdón, María Ángela, si quieres tu pregunta. Que están preguntando la capacidad o sí, más o menos eso, la capacidad de centros hospitalarios o privados para manejar estos casos o esta pandemia, y también si el gel antibacterial o el gel alcoholado es suficiente al momento de ingresar a locales. Sí, fíjense, en relación a la idoneidad de nuestros servicios, yo diría que el sector privado venezolano, sin hacer ninguna distinción, tiene una muy buena capacidad diagnóstica de recursos humanos y obviamente limitada o sea, las camas son las que son, pues. Si aquí llegamos a una situación como la que tiene Sao Paulo, no van a haber camas suficientes para la gente. Pero en términos de sus capacidades, creo que el sistema público, el sistema privado venezolano es bueno. El público es otra historia, ¿ok? Todo el mundo sabe las deficiencias que hay en los hospitales. Se está tratando con este tema de lo del acuerdo, de que por lo menos haya equipo de protección y por lo menos haya unos insumos, una cantidad de insumos mínimos, pero eso hasta ahora no se ha hecho real. Eso va a tardar y básicamente es lo que puedo decir en relación a esas dos cosas. El gel. El gel, sí, si el gel tiene más de 60% de concentración, tienen que verlo en la etiqueta. Funciona también como lavarse la mano con agua y jabón. ¿Ok? Funciona perfecto. Alcohol absoluto también funciona. O sea, hacer un lavado de manos con alcohol también funciona. Entonces, opciones: alcohol absoluto, agua y jabón o gel alcoholado mayor del 60%. También hay una preocupación porque tú sabes que estamos entrando en lo que llaman la temporada de lluvias y de gripes y preguntan cómo diferenciar una infección por COVID-19 de una gripe. Y en caso de una gripe, ¿cuáles son los medicamentos que se deben recomendar y cuáles no? Fíjense, en términos de diferenciación clínica, no hay mucha forma de diferenciar un cuadro gripal, por ejemplo, por influenza, a un cuadro de COVID, ¿ok? Si la persona tiene factores de riesgo, si yo le oculto agregados pulmonares o si tiene una placa normal, creo que cualquier neumonía en este momento tiene que ser, para mí es COVID hasta que se demuestre lo contrario y tienen que hacer las pruebas pertinentes. Yo compadezco a los pediatras porque los pediatras ven 60% de niños con moco todo el tiempo y ahí el escenario es muchísimo más complicado. Yo hago un screening antes de mi consulta, pero no estoy pasando consulta, pero mire, doctor, yo quiero que me vea acá, ¿qué tiene usted? Bueno, tengo una celulitis en el dedo. Ok, está bien. Usted no ha tenido contacto con nadie. Le hago toda una serie de preguntas. Ver a nosotros personas en el consultorio, que son personas que tienen que ir por un sistema de aislamiento respiratorio, es un error grave. Grave para nosotros, grave para los pacientes, grave para los familiares. Entonces, no le hacemos ningún favor a un paciente por ahorrarle un dinero, que lo veamos ahí apurado y resulta que era coronavirus después. Entonces, el paciente que tiene sospecha de coronavirus tiene que ir por un sistema diferente al paciente que tiene una apendicitis en cada una de las clínicas y los hospitales. Y hay que cumplir las normas de aislamiento, los protocolos de tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ese es como lo que habitualmente deberíamos hacer. Y en relación a los medicamentos, porque tú sabes que hay tantos por ahí en las redes de cosas que se tienen que usar y que no se tienen que usar para evitar, para prevenir el coronavirus, o si tienes gripe. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que al final es pura paja. Yo no he visto ninguna evidencia científica, evidence-based medicine, de que usar una cosa es mejor que otra. Si tiene fiebre, toma acetaminofén. Hubo un warning al principio con ibuprofeno, eso después más nadie lo ha replicado y yo creo que no hay que ahogarse en un vaso de agua. Si la gente tiene gripe, que tome Atamel y ya. Ningún antigripal va a curar el coronavirus, ninguna gárgaras de cosas raras va a curar el coronavirus, ninguna antiviral va a curar el coronavirus, que no sea Remdesivir eventualmente. Claro. Ahora, una pregunta, Pedro, perdón, Francis, en cuanto a que no contamos con pruebas diagnósticas, estoy viendo una de las preguntas, si está indicada una tomografía de tórax como evaluación preoperatoria, si estuviese considerada
dentro de los estudios a realizar como evaluación, es posible descartar el coronavirus de alguna manera. Fíjense, yo creo que es si bien es un elemento que tiene una alta sensibilidad, es costoso, pues, ¿ok? O sea, si yo me hago un trasplante y es medio urgencia, bueno, quizás hacerse una tomografía no tiene tanto problema, pero a mí lo que me preocupa es el tema de costo y no he visto ninguna evidencia de que eso funcione como screening. Sí hay evidencia que funciona en el paciente que tiene síntomas, ¿ok? Porque, bueno, las placas pudieran no dar toda la evidencia. Pero, bueno, si alguien digamos, por la naturaleza de la cirugía, quiere hacer la tomografía, me parece que arroja información, pero muy probablemente que espere 2 semanas en su casa, en cuarentena de verdad, es más útil que hacerle una tomografía de tórax. Ajá. Aquí hay una pregunta que dice, ¿el uso de antitrombóticos en pacientes en fase febril aguda y signos de disfunción ventilatoria para prevenir el distrés está aconsejado? Sí, Para es el un público, el estándar. distrés es la dificultad respiratoria. Ajá. Sí, es un estándar de tratamiento hoy en día, ¿ok? Pacientes que tienen injuria pulmonar aguda deben ir a alguna forma de prevención de tromboembolismo pulmonar, ¿ok? Ya es un estándar de tratamiento, lo utilizamos frecuentemente. Donde hay duda es qué hace con el paciente que está tan bien que lo puedas mandar a su casa. O sea, que no tiene insuficiencia respiratoria, tiene coronavirus, pero ese paciente muy probablemente hay que balancear el riesgo-beneficio de ponerle antitrombótico o anticoagulante. Hasta ahora no hay una recomendación formal de uso de antitrombótico o anticoagulante a las personas que tienen bajo riesgo por la naturaleza de la enfermedad, porque si tiene alto riesgo por otras cosas hay que hacerlo, pero hasta ahora no hay recomendación. Ahora, los que hospitalizamos y tienen injuria pulmonar aguda, sí hay una recomendación formal de uso de prevención de fenómenos tromboembólicos. Una persona pregunta, ¿cuál es el protocolo si tenemos síntomas? ¿Vamos directo a un centinela o qué hago? Es una pregunta difícil, ¿ok? Yo diría que si es una persona que tiene síntomas leves y no tiene signos de riesgo o comorbidades, mi recomendación es que se quede en su casa, ¿ok? La mayoría de las personas que van ahorita y van a los centros Centinela pasan 4 horas esperando y tienen una probabilidad de un 30-40% que no te hagan la prueba. O sea, una persona de 20 años que tiene síntoma que se quede en su casa y ya, y listo. Ahora, si tú tienes ya dificultad respiratoria, es otra historia. Tienes que ir a un centro Centinela o ir a una clínica privada. Las clínicas privadas, ninguno tenemos prueba, ¿ok? ¿Qué hacemos? Llamamos al ministerio. Si usted tiene una placa, tiene 82 años, tiene una placa de tórax con infiltrado pulmonar y llega con 80% de saturación de insuficiencia respiratoria, lo hospitalizamos, llamamos al ministerio y le tomamos la muestra cuando ellos puedan. Y los tratamos como tal. No esperamos la prueba hoy en día, el resultado para tratar a un paciente COVID si tenemos una alta sospecha de COVID, porque las pruebas se están tardando al menos una semana en darnos resultados del PCR en Caracas. Te escriben desde Panamá, Julio. Dice, nosotros tenemos en Panamá una letalidad de 2.5%. ¿Cuánto esperas tú para Venezuela? Y por otro lado, tú hablas de que hay 200 camas en UCI, pero ¿cuántas de ellas tienen la capacidad de hacer ventilación invertida? Ventilación invertida, ni idea. Ventiladores hay como 120 a nivel nacional. ¿Privados o públicos? En público. En público. En total a nivel nacional. O sea, como 80% de las camas de UTI tienen ventiladores que están disponibles en este momento. Eso no cuenta la máquina de anestesia, los ventiladores. ¿Cuánto puede ser? ¿Cuántos de ellos pueden dar ventilación de esa sofisticada? No tengo la menor idea porque no conozco qué tipo de ventiladores tienen en los hospitales. Solamente contamos el número de ventiladores. En cuanto a la letalidad, a mí me gusta decir números irresponsables. La letalidad es una parranda de números, porque no todo el mundo cuenta las cosas igual. Entonces, aquí solamente cuentan los fallecidos que tienen PCR positivo, que tienen claro que tienen la placa. Por ejemplo, no están contando los fallecidos que tienen prueba rápida positivo y no dio chance de hacer el PCR. Eso no lo están contando los fallecidos. Deberían contarlo.
no están contando a los pacientes que mueren con insuficiencia respiratoria aguda y no tienen ninguna prueba, pero clínicamente parece, tampoco los están contando. Entonces, en cada país cuentan un poco diferente y decir un índice de letalidad, para mí sería irresponsable. Yo sí creo que aquí tenemos mucha más vulnerabilidad en relación a Panamá por nuestro sistema de salud, que creo que es mucho más vulnerable que el panameño. Hay documentación de eso. En relación a las secuelas, Julio, preguntan que una vez que tú hayas padecido la infección por el COVID, bueno, sobrevives a la infección, que es la mayoría, gracias a Dios, se reporta que la gente se queda sin sentido del olfato, del gusto por mucho tiempo. De hecho, que el príncipe Carlos dice que está aún así. ¿Qué cosas son las que pueden quedar como secuelas? En relación al olfato y al gusto, yo puedo explicar algo de eso porque es mi tema como otorrino, pero no sé, o prefiero oír tu opinión al respecto. Fíjate, Cualquier cosa puedo complementar. No he visto mucho trabajo de seguimiento de secuelas a largo plazo porque nadie tiene largo plazo hasta ahora, ¿ok? En lo que yo me he enfocado, en lo que he visto es las secuelas de fibrosis respiratoria posterior a pacientes intubados durante el tiempo prolongado, y es un hecho que eso está allí. El número que recuerdo es algo así como 10 a 12%, ¿ok? Pero de otras secuelas, síndrome de fatiga crónica, la pérdida del olfato, la verdad no voy a decir una cosa que no sé, no tengo idea, pero no pareciera que en los pacientes que tienen enfermedad leve hay un porcentaje importante de secuelas, secuelas a largo plazo. Bueno, yo podría complementar algo con respecto a lo del olfato y el gusto. He tenido la oportunidad de tener pacientes con esta situación actualmente con la pandemia y han recuperado, no, por supuesto que no es nada estadísticamente significativo, pero han recuperado el olfato y el gusto, como dice la literatura, sobre todo la de los chinos, que es lo que tienen más tiempo de seguimiento, de que es algo transitorio que va a pasar. No, todavía no hay trabajos completamente a largo plazo, como tú dices, de que queden perennemente con ese problema, pero sí pareciera que es algo transitorio. Acá en Venezuela, la doctora Rosalinda Pierucini está haciendo un trabajo de investigación muy bueno sobre esta patología. Entonces, todos los pacientes, de hecho, sería interesante que todos los que tengan COVID-19 se lo pudieran referir a la doctora que está en el hospital militar para que le hagan lo que es todas las pruebas de olfato y gusto. Ya tiene la posibilidad de hacer la prueba, si está positivo, por supuesto, o si no se le hace la prueba. Pero es interesante ese trabajo que ella está haciendo acá en Venezuela. Sí, Francia, algunas preguntas que leo por ahí. Si hay Remdesivir en Venezuela, pregunta el doctor Goiman. No hay hasta ahora. Estamos presionando a través de la OPS a ver si podemos destinar parte del dinero que viene para comprar Remdesivir, pero no ha sido fácil porque todo el mundo está comprando Remdesivir en el mundo. Entonces, no creo que en el corto plazo haya, hasta ahora el tratamiento es el tratamiento que usamos, el que está en el protocolo del ministerio, que es cloroquina más acitromicina. A los pacientes que van a moderados severos les ponemos Caletra, que es lopinavir, ritonavir, y el protocolo del ministerio recomienda interferón, y lo hemos usado en los pacientes que han estado con insuficiencia respiratoria grave en ventilación mecánica. Por ahí preguntan por la ivermectina, el Ivermectin. Lo último que he leído de una revisión, no un metaanálisis, pero una revisión, pareciera que la plausibilidad del uso de ivermectina no tiene mucha justificación, y hasta ahora, como le dije, lo meto en el combo de que no hay ningún dato. Yo creo que ponerle una parranda de medicamentos a los pacientes sin saber las interacciones entre unos y otros, yo la verdad pienso que ninguno funciona para nada, con la excepción de quizás Remdesivir, que nunca lo he usado. Pero yo no recomendaría mucho. Lo que sí estoy claro es que no tiene indicación de profilaxis, ninguno. Ni la cloroquina, ni la ivermectina, ni ningún otro. Si usted tiene síntomas leves, se queda en su casa tranquilito. No hay suficiente experiencia para exposición, para tratamiento post-exposición. Ningún tratamiento pareciera tener algún beneficio. Finalmente, también la dexametasona. Sí, ya lo comentamos antes. Sí lo usamos desde el principio. Yo creo que los trabajos son bastante claros, pero los intensivistas nos enseñaron desde el día 1, y yo no era un buen amigo de los esteroides, de que ellos utilizan dexametasona, usan esteroides en prevención de fibrosis por pacientes con distrés respiratorio del adulto. Ya había experiencia suficiente con esa.
y a raíz de la información que tenemos, lo hemos utilizado en todos los pacientes que van a ventilación mecánica. Mira, insisten con el ibuprofeno. ¿Se usa o no se usa? Yo creo que no hay dato para eso. O sea, si tienes acetaminofén, usa acetaminofén, pero no creo que sea un sacrilegio usar ibuprofeno. La presencia del virus en la lágrima está confirmado que puede transmitirse a través de la... No tengo idea, Francis, la verdad nunca he oído, no he visto eso, pero yo no leo literatura de oftalmólogo. Lo que sí sé es que la mucosa conjuntival es una zona de recepción, por eso hay que protegerse los ojos. Pero hasta, no sé, en las secreciones, sí sé que no hay transmisión. Por ejemplo, en estos días tuvimos un accidente laboral con una aguja y la recomendación de la Cruz Roja Internacional y de la Asociación Mundial de Transfusores es que no hay transmisión por contactos de ese volumen de sangre. O sea, solamente la transmisión respiratoria es la más importante. Excelente. Hay una pregunta difícil para ti, no sé, bueno, digo yo difícil, pero no sé qué opina. ¿Qué hospitales o clínicas cree usted que estén mejor preparados para atender a un paciente? Yo no voy a dar una opinión sesgada aquí, ¿ok? Yo creo que las clínicas que yo conozco en la mayoría de las ciudades grandes del país tienen gente competente, que está informada, que sabe lo que tiene que hacer y que tienen los recursos básicos. No sería justo de mi parte porque no conozco a profundidad cada uno, pero yo confío en mis compañeros médicos, internistas, infectólogos, intensivistas, neumonólogos, terapistas intensivos en todo el país, y no sería justo para mí decir una cosa u otra. ¿Cuáles las medidas que tienen que seguir los odontólogos en la atención de sus pacientes en los actuales momentos? Odontología es una enfermedad, es una profesión de riesgo ahorita porque generan aerosol, ¿ok? Estamos preparando un seminario solamente para odontólogos porque es un capítulo completo aparte, dado el riesgo de la utilización de la turbina. Entonces, básicamente yo diría que si su entorno es de alta transmisibilidad, el riesgo es mucho mayor. Si eres un odontólogo y estás ahorita en España, en un pequeño pueblo, quizás el riesgo es mucho menor. Pero eso hay que echar todo un cuento de cómo es el esquema de protección. Bueno, quedan 2 minutos porque el doctor después tiene otro webinar. Inmunidad permanente, Sí, riesgo de recurrencia. Esta pregunta es buenísima, el doctor Goiman le había hecho por ahí también. Lo que sabemos hasta ahora, 80-90% de los pacientes que tuvieron enfermedad tienen niveles protectores de anticuerpos en la sangre en términos de su cantidad, ¿ok? Y la suposición por SARS es que estos anticuerpos van a durar más o menos 1 año o 2. Pero es una extrapolación de SARS. Nadie sabe, porque nadie ha pasado el año enfermo, cuánto van a durar los anticuerpos. Hasta ahora no se ha demostrado ningún paciente infectado por segunda vez. A lo mejor la semana que viene sale uno, pero hasta ahora no hay evidencia de infección reciente, por lo menos que sepamos. Entonces la mayoría parecieran tener protección que les va a durar por lo menos de esta epidemia. Mira, ese termómetro frontal que están usando en la entrada de los comercios y en algunas instituciones, tiene algo de medicina basado en evidencia. Ahí, miren, la verdad no sé. La única información que yo conozco es que los métodos de detección a través de termómetro digital que se utilizan en los aeropuertos es absolutamente ineficiente. O sea, tienes que medir 1 millón de personas para detectar 2 casos. Eso ya lo escribieron los ingleses con H1N1. Entonces yo creo que es más más hacer algo por hacer algo de que tenga algún beneficio real. ¿Los niños tú crees que ya puedan seguir jugando en los parques, jugando fútbol, jugando en los parques internos de los edificios? Eso... Donde haya más las niños... medidas de cuarentena estricta de la que estás hablando ahora, que ahora estamos en más estricta, ¿es correcto que salgan a jugar? Yo creo que no empieza a no tener sentido. Okay, a lo mejor tenía sentido hace un mes, pero ahorita que empieza el aumento de transmisión, mientras más gente, más riesgo. El número de gente es igual a riesgo. Si bien es verdad que los niños parecieran tener un comportamiento diferente, al menos en términos de complicaciones, no lo sabemos en términos de transmisibilidad, que es otra historia, pero no lo sabemos. Simplemente es que no lo sabemos. No podemos decir que la transmisibilidad es menor. Y esos tapabocas de tela que está usando la gente por allí, ¿tienen algún tipo de protección? Preguntan que si para usarlos en la calle es bueno. Para usarlos en la calle creo que está bien,
pero no para utilizarlos en el medio hospitalario. La recomendación de la OMS está basada en alguna evidencia y protege al emisor, no protege al receptor. Entonces, si todo el mundo lo usa, genera un grado de protección que no es despreciable, pero sí funciona. Y se pueden reutilizar las mascarillas, que yo también uso otra pregunta que hacen, reutilización de las mascarillas quirúrgicas. No, las mascarillas quirúrgicas tienen una vida media que no bajan más allá de un par de días, porque al humedecerse y se humedecen con la respiración, ya pierden sus capacidades de repele a las goticas de agua. Entonces, tú no puedes usar una mascarilla quirúrgica una semana seguida. O sea, no. No puede. En la N95 dura un poquito más, pero la mascarilla quirúrgica no. Perfecto. Bueno, quedan muchas preguntas en el aire, pero creo que ya en aras del tiempo ya tenemos que retirarnos. El doctor Julio Castro tiene su Instagram, tiene su Twitter, pueden seguirlo y quizás por allí pueda él darle la respuesta a esas personas que aún quedaron con dudas. Muchísimas gracias a todos los participantes. De verdad que es muy buena tu presentación, Julio. Siempre, bueno, como siempre, excelente. Aclaraste muchas dudas y, bueno, esperamos tenerte en una próxima oportunidad para ver cómo sigue el estatus en Venezuela. Así es. Creo que ya con esto damos por finalizado nuestro webinar de la tarde de hoy, dándote gracias y felicitándote por tan brillante exposición. Gracias, Frances, gracias a la Sociedad Médica, María Ángel, un abrazo a todos y bueno, seguiremos conectándonos por estas vías digitales. Un gran abrazo. Un último comentario. María Ángel, por el apoyo. De agradecerles es que quienes quieran ver este webinar quedó grabado en la página de Facebook de Policlínica Metropolitana.